el presente, la vida en sí se acompañan siempre con la bebida más noble del universo, Baraja. Bazar de Villa de las Rosas, donde la magia de la cocina cobra vida. Descubre un mundo de coloridas ollas y accesorios que harán brillar tu cocina, desde hermosos juegos de cuchillos hasta ingeniosos productos eléctricos. Acá vas a encontrar todo lo que necesitas para convertir cada comida en una fiesta. Vení a vivir la alegría del Bazar de Villa de las Rosas y dale sabor a tu vida. Estamos en Belgrano 244, frente al Correo Argentino de Villa de las Rosas y muy cerquita de la plaza. El Bazar de Villa de las Rosas te espera de lunes a viernes a la mañana y por la tarde, atendido por su dueña. Belén Peluquería te ofrece cortes unisex, bebés y niños. Además, color, mechas, reflejos, nutrición, peinados, queratina, alisados y botox capilar. ¿Querés renovar tu look? ¿Tenés una ocasión especial para lucir tu pelo sano y hermoso? Te esperamos en Belén Peluquería para hacerlo realidad. En Belgrano 239, Villa de las Rosas. Hacé tu consulta al 3544-555184 o llégate por nuestro local de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. En Belén Peluquería trabajamos para resaltar tu belleza. 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este 18 de junio del año 2024. Estamos ya en el estudio con el profe de historia que ustedes podrán ver hace un ratito nomás, a Nico de Bernardi. Le mandamos un beso grande a Marina Fernanda Cisneros, que nos está escuchando y viendo desde el otro lado del canal, ahí desde La Magia de los Domingos. Gran programa La Magia de los Domingos. Estuvo el dúo Transmutante el otro día, Transmutando. Tremenda banda, tremendo grupo y... ahí tenemos dúo, tremendo dúo Transmutando. Y así que le mandamos un beso grande y nos están viendo. Palmares, un reino negro en el Brasil colonial. Antes que eso, Nico, ayer presentábamos una nota en donde contábamos de que Chile está muy fastidioso con el tema de los paneles solares. Y yo pensaba, ¿no?, en los paneles solares, esto de 3 metros nos pasamos y se puso ahí pusieron paneles solares el ejército argentino, la gendarmería en realidad, y corrió 3 metros la frontera. Así empiezan estas cosas a nivel histórico, por 3 metros, a veces en esto de así pasa. Todavía pasa, dicen. Sí, yo lo que tengo entendido es que no fue en sí gendarmería, sino una empresa que habían contratado. Pero yo creo que tiene que ver más con inoperancia que con una especie de ofensa estratégica. Así muchas veces empiezan las cosas, pero cuando las hacen a propósito. Cuando tratan de mojarle la oreja al otro por alguna razón. En este caso yo no sé si es una ofensa o un una error cuestión técnico nomás. Para mí que sí, es más de inoperante. Porque Boric que otra salió cosa. como muy fuerte también a decir, Pero, che, si no la sacan, la saco yo. Pero porque de adentro lo empezaron a pinchar antes, me parece a mí. Yo apenas pasó eso, más o menos leí algunas notas. Boric no había dicho nada todavía, ni el gobierno en sí. Y sí, diputados de la oposición habían empezado a hablar del escándalo y de esto y de la soberanía, como diciéndole Boric, no protege nuestra soberanía. Claro. Yo te digo, en Bariloche cortan la luz, se corta la luz de la nada. Y ahí en Bariloche dicen que son los chilenos que roban metros de tierra. En la noche, de lo oscuro. Eso Claro, se dice. aprovecha el Para los oscuro que para somos de la robarse metros. Patagonia, ya es un chiste. Pero Boric, no. Es un chiste de Patagonia, chicos, soy de la Patagonia. Lo de Boric. Volvemos al tema. Espera. Volvemos al tema de Boric. Primero, el gobierno chileno no dijo nada, porque de última esos 3 metros estratégicos no van a significar ni una gran pérdida para uno o para el otro.
Por eso me parece que el gobierno en un principio no dijo nada y como la oposición a Boric empezó a plantear el escándalo, porque aparte hay una cuestión de mucho nacionalismo que nosotros acá en Argentina lo vemos en la frontera, como vos decís, en Bariloche, en Tierra del Fuego. Pasa que Chile es casi todo frontera. Claro, Chile es frontera, ¿no? Chile es frontera, entonces en todos los puntos hay un nacionalismo muy encendido y esta cuestión con los argentinos, porque además cuando se hicieron las mediciones, que eso lo hizo el perito Moreno por parte de Argentina y un perito chileno, y recorrieron las cumbres más altas y las nacientes de los ríos, esa es la lógica, ¿no es cierto? La cumbre más alta de las montañas o la naciente de los ríos. ¿Por qué la naciente de los ríos? Para que no te quede un río tuyo que nazca en un país extranjero y te lo pueda cortar. Apa. Entonces ahí fueron moviendo la línea, si uno mira la línea de frontera sobre los Andes, es irregular por esta situación. Yo no creo que haga mucho 3 metros más, 3 metros menos de territorio y más en aquella zona que no es tampoco tan productiva como para decir quién vive con 3 Claro, metros. a mí lo que me llamaba la atención es cómo puede llegar a escalar. En el caso de que, por ejemplo, ¿no? Teniendo un presidente así, en el estado psíquico de nuestro presidente, Sí. psiquiátrico, de repente le contesta mal a Boric. Porque le pintó por Twitter a las 3 de la mañana diciéndole, venís acá a la voz y tengo... Menos mal que está No, Boric. bueno, pero cosas, me ¿no? parece que ¿No? no es una cuestión psíquica, sino que tiene que ver con una falta de capacidad. Digo, de- ¿cómo de puede llegar a liderazgo. escalar un problema Bueno, pero escuchame, ya le- chiquitito? Puede sí. escalar un montón. No solamente un problema chiquitito, o sea, porque en realidad, si hubiese buenas relaciones con Boric, seguramente Boric no decía esto, decía, sí, ya estamos hablando con los argentinos, ya la van a sacar, Obvio. está todo controlado. Pero ¿me entendés? Este tipo que es un bocón y que empieza a tirar mala onda para todos lados, por si de alguna manera, ya es la segunda vez que le pasa. Claro. La primera fue con Lula, cuando necesitaban un barquito de gas y Lula le dijo, frénaselo un día, a ver qué dicen. Y todos nos enteramos que Brasil, no, por una firmita no te bajó un barco de gas. Que si hubiese buenas relaciones diplomáticas, eso nunca hubiese faltado el gas, nunca hubiesen hecho eso. Entonces, me parece a mí que tiene que ver con que nuestro presidente está más preocupado por su proyección política internacional que por la política argentina o la política nacional. Está más preocupado por la propaganda, y esto creo que tiene que ver con su relación con las redes sociales. Está más preocupado por la propaganda que por la realidad. Entonces piensa que le da chapa salir a pelearse con los gobiernos de izquierda, y ahí con Petro, ahí con Lula, ahí con Boric. Pero después, cuando el tiempo pasa y aparecen estas situaciones, la termina pagando. Con Brasil hubo un día que cortaron el gas en las estaciones de servicio. Eso jorobó a un montón de gente, miles de personas, te digo yo, sufrieron estas bravuconadas del presidente. Y en este caso no creo que sea igual, porque ya no nos afecta tanto a nosotros, pero de alguna manera se la van a hacer sacar a los paneles solares, o van a ir el ejército chileno a su territorio a desarmar esos paneles que estaban ahí, y se la va a tener que comer callado, digamos, y no decir nada. Por eso digo, a nivel histórico ha pasado otros casos en donde de repente conflictos aparecen, o conflictos bélicos Sí, concretos aparecen sí. por detalles de pavadas. 2 o 3 seres humanos, de eso. Bueno, sí, pero no son de casualidad, qué sé yo. Por ejemplo, estoy pensando en la explosión en el Maine, un barco estadounidense en 1898 ahí en el puerto de La Habana, que con esa excusa Estados Unidos ingresó a la guerra contra España y se terminó apropiando de alguna manera de Cuba hasta la revolución del 59. Del 59. Exactamente. Pero bueno, fue un detalle, pero en realidad estaba todo armado para que eso pasara. A ver, la Primera Guerra Mundial se inicia con el asesinato de un político, de un archiduque, un heredero de la corona de Austria-Hungría, por parte de un estudiante, que de última, en los otros casos donde hubo magnicidios, se toma al tipo, Oswald con Kennedy, ponele, pero no empieza ninguna guerra. De último lo metes preso, qué sé yo, le das. Claro, aprovechan la condena. excusa para. Aprovechan la excusa para. Muy bueno. Si hubiésemos estado a punto de una guerra con Chile, si los ejércitos de Argentina y Chile se hubiesen venido preparando durante años por las tensiones que hay en diversos puntos de la frontera, capaz que estos paneles terminaban desatando una guerra entre Argentina y Chile.
Pero me Impresionante. parece que no va a ser el caso, no es este el caso. Bueno, prometieron que para el fin de semana van a sacar los paneles solares, 4 paneles solares. Igual la foto es muy, muy graciosa porque marca el límite, 2 metros más y están los 4 paneles del otro lado solares ahí, que hace que un presidente hable y que todo un congreso chileno esté cuestionando justamente ese límite de la frontera. Una frontera que igual siempre está un poco difusa, ¿no? Sí, porque son dos criterios. Una son las cumbres más altas y otras son las nacientes de los ríos. Y hay terrenos al medio, como pasó con Laguna del Desierto, por ejemplo, en la década del 80, me parece, fuera de Laguna del Desierto, en el 90 y algo. Que también hubo incluso hasta un inicio de conflicto, que es una parte llana que... En el 86, cuando vino el Papa a cortar No, eso fue por el canal de Beagle. por el canal de Beagle, pues. Tenés Por razón. no, Bien yo al creo- sur. Claro, eso fue en Tierra del Fuego. Claro, Lo bien al de sur. Laguna del Desierto creo que es en Santa Cruz, pero me parece que fue más en los 90. Pero bueno, eso es una frontera muy larga, muy irregular, con dos criterios, que son las nacientes de los ríos y las cumbres más altas y los territorios del medio, y bueno, la línea pasa más allá, más acá. Tampoco son miles y miles de kilómetros, o ni siquiera te diría decenas de kilómetros, son como pequeños territorios. Esa la agarrás cuando justo estás yendo para el lado ay, se me fue de Tierra del Fuego. O sea, Sí. más o menos, en realidad lo Es como agarrás, una pero alta por la cumbre, 40. pero zarpada. La de Laguna del Desierto, Sí, por la 40, está un poco más al norte que el Chaltén. bien. No, O esa sea- parte yo no la hice. Me Ah, encanta. hermosa. Eso estábamos hablando antes con el profe, que para quien no conoce la Patagonia, es otro país. O sea, es increíble la Patagonia que tenemos. Y a los oyentes que nos están escuchando ahí, vayan a conocer la Patagonia si tienen la posibilidad. Vayan a conocer nuestro país, que es alucinante. Igual por el otro lado también quería sumar, Nico, yo estuve ahí viviendo un par de meses en Bariloche, siempre estuvo esta cuestión de Chile y sobre todo En toda la frontera, en todo, sí. sí, en todo lo que es para el lado de cordillera, ¿no? Que no es lo mismo para el lado del mar, obviamente, claramente, pero una vez que pasás Neuquén es como que se pudre todo. Sí. ¿Viste? Y el patagonche de que está bien ahí aferrado a lo que es la parte de la cordillera, papá, ese está a fondo, digamos, ¿no? Siempre con quilombo con Chile, siempre, siempre, siempre. Bueno, mira, ahí si vamos a buscar una cuestión histórica a eso, que puede llegar a ser interesante, es la siguiente. Las economías andinas argentinas, de Mendoza hacia el norte, La Rioja, Catamarca, toda esa línea de frontera, en realidad, hasta hace, ponele unos 100 años atrás, estuvieron mucho más conectados con la economía chilena que con la Mirá. economía argentina. Por eso Sarmiento se va para Chile, por eso en su momento el Chacho y Felipe Varela se van para Chile. Había mucha conexión. De hecho, hasta hace 100 años atrás, la mayoría del ganado que se criaba en esta región iba a través de Cuyo para Chile. Se vendía en Chile. Exactamente, entonces hay muchos lazos sociales, de conocimiento, de amistad, no hay una cuestión de conflicto. La Patagonia, que fue ocupada hace 100 y pico de años a partir de la conquista del desierto, y fue como una tarea nacional la ocupación de ese territorio, porque si no te lo ocupaba Chile, ya se inicia con una hipótesis ahí de conflicto o de peligro, más algunos mapas chilenos desde el final del 19, donde la Patagonia la tenían anexada a Chile. La Patagonia en ese momento, hasta 1879, no era ni chilena ni argentina. De ahí viene el rol Era de mapuche. Roca, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Entonces ya eso te da un inicio de la historia donde ir a poblar Patagonia era ir a hacer patria. A y tenías el nivel enemigo Chile, ahí. vos sos chileno, ¿no? Y lees la historia chilena. Esa lonjita así de territorio, ¿por qué? ¿Fue parte de representación de una colonia inglesa que quería un plan estratégico ahí? Antes de las revoluciones, antes de 1800, 1700, ¿por qué no es parte de la Argentina? ¿Por qué no somos todos medio lo mismo? Porque con Uruguay medio está planteado históricamente Sí. esa explicación, con Artigas y toda la defensa ahí de un nacionalismo. Pero con Chile nunca supe por qué. Mira, porque en realidad tiene dos grandes accidentes naturales que la limitan hacia el este con nosotros, con la cordillera de los Andes, y hacia el norte el desierto de Atacama. Eso reducía un poco el espacio de la población. Y en el sur, al sur del río Biobío, al sur de Concepción, estaban los mapuches que eran indomables y no los dejaban avanzar. Entonces quedaron en ese pedacito. Pero en ese pedacito
¿sí? Estaban mucho más conectados a lo que era el Perú por barco, con Lima y con el centro virreinal, que nosotros. Y de hecho, Chile en aquel momento, si se quiere, la Capitanía de Chile Santiago. incluía, claro, la Capitanía de Chile incluía Cuyo. O sea, era Santiago y los alrededores. Claro, nos contaste casi hasta acá, Casi hasta acá, claro, sí, hasta San Luis. hasta San Luis. San Luis era parte de Chile en su momento. En realidad, si se quiere, Chile se achica y pierde eso a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, donde, bueno, ahora había conexión mucho más fácil con España, porque ya estábamos en final del siglo XVIII, había otras técnicas de navegación, había conexión más fácil por el Río de la Plata con España, entonces Cuyo empieza a mirar para este lado y depende de lo que es Buenos Aires como capital virreinal, mientras que Santiago de Chile sigue dependiendo de Lima, De Lima. directamente. Claro, porque iban en barco haciendo la curvita esa ahí y llegaban a Lima. Exactamente, o sea, en su momento Santiago era más pujante y más importante que Buenos Aires. El crecimiento de Buenos Aires en realidad le fue como sacando territorios a Santiago y agrandando lo que hoy es Argentina. Porque en el medio tenés ese paredón que Exactamente. evitaba todo por este lado. Y así llegamos a Brasil. Ah, Brasil. Que es O el sea, tema, nos del, nos que el vamos de acá tema para- del día de hoy. Che, uno se lo imagina y pi, o nos vamos por Vamos arriba. paseando por Latinoamérica. Vamos para arriba. En realidad nos vamos primero para Europa. Muy bien. Un siglo antes más o menos de la conquista de América. Nos vamos hacia ahora. Vamos a dar una vueltita. Porque esta historia empieza en lo que llamamos el viejo mundo. Nos vamos a finales de 1300, principios de 1400. Portugal, en la península ibérica, como quien dice salidito hacia el Atlántico, empieza a explorar los territorios del Atlántico y esto se intensifica a partir de mediados de 1400 cuando se cortan los canales de comunicación con Oriente. Entonces, buscando una ruta con Oriente, que es lo mismo que va a hacer Colón después, ¿sí? Empieza a circunnavegar África y establece en la costa de África factorías que eran como fuertes comerciales. Y en las islas, al frente de la costa, que en algunos casos estaban deshabitadas, las empiezan a colonizar, las empiezan a ocupar y empiezan a producir una planta que es de origen, yo no estoy seguro si es africana o asiática, que es la caña de azúcar, que en Europa hasta ese momento no se conocía. El endulzante en Europa se sacaba de la remolacha azucarera. Pero la caña de azúcar tiene una capacidad de producción de sacarosa muchísimo mayor, tiene mucho más rendimiento. Y se empieza a convertir en un gran negocio. Para abastecer, o sea, para abastecer de mano de obra a estas plantaciones, empiezan a comprar en las costas africanas esclavizados negros que se vendían, digamos, la esclavitud tenía una tradición muy antigua en África, milenaria te diría, inclusive, por lo menos de la aparición de los primeros reinos, por lo menos centenaria, ¿no es cierto?, que se cazaban hombres y se vendían como mano de obra. Entonces los portugueses comienzan a comprar eso. Y empiezan a producir caña de azúcar que tiene un valor muy alto en el mercado europeo. Los españoles primero intentan buscar esta ruta hacia Oriente a través de Colón, pero va a ser el mismo Colón el que dice, bueno, aquel negocio no es la ruta Oriente, sino la caña de azúcar. Colón va a empezar, antes, creo que a partir del tercer viaje, ya empieza a poner plantaciones de caña de azúcar. En Centroamérica. En Centroamérica, en la isla, en lo que hoy es Cuba y Claro. la isla de Santo Domingo, en la Española. Y empiezan la producción de azúcar con mano de obra local que eran indígenas que cazaban en la zona. Para 1503 ya se habían acabado los pueblos originarios del Caribe, prácticamente, con lo cual el gobernador de ese momento, Obando, empieza a importar mano de obra africana como hacían los portugueses. El mismo modelo que en las islas frente a África. Producción de caña de azúcar con mano de obra negra esclavizada para exportar a Europa. En ese interín... 10 años después del primer viaje de Colón. 10 años después del primer viaje de Colón. Y 8 años después del primer viaje, en el 1500 redondito, los portugueses, en sus viajes de exploración, tocan la puntita de Brasil que más sale hacia el Océano Atlántico, lo que es la zona de Pernambuco. Sí. Bueno, y empiezan primero a comerciar con los aborígenes locales, con los pueblos originarios locales, una madera que se llama el palo Brasil, que servía, que era una madera tintoria.
y les cambiaban los troncos estos que los ataban al costado de los barcos, venían de África, pasaban por la punta de Brasil, cargaban estos palos al costado porque iban flotando al costado de los barcos y los intercambiaban con los indios por machetes y hachas, que era lo que les servía para talar Para seguir esa zona. laburando. Un par de décadas después, en esas zonas que habían talado los indígenas, empiezan a meter plantaciones de azúcar. Y traen negros africanos esclavizados para trabajar ahí. ¿En el medio crean puertos y crean infraestructura? No mayormente. Sí, Pachi se va imaginando toda Claro. la parte industrial de la caña de azúcar. bueno, está buena la pregunta. En realidad, la caña de azúcar no necesita un gran desarrollo industrial, ni siquiera un gran desarrollo urbano o de otras producciones. La caña de azúcar se produce en plantaciones que, además de tener terrenos para plantar caña, tenían bosques para sacar madera, tenían plantaciones de cereales, animales de granja, frutas. Los esclavizados de las plantaciones, o sea, uno tiene la idea de que al esclavo había que darle de comer y mantenerlo. Bueno, no era así. Había algo que se llama la brecha campesina, que esto está en todas las plantaciones, desde Estados Unidos hasta el sur de Brasil. Bueno, no hay tantas, perdón, hasta el norte de Brasil no hay plantaciones, mayormente en el sur de Brasil. Pero toda la parte de Centroamérica y eso, vos no comprabas porque en aquel momento no había un mercado de tierras, se iban apropiando de grandes territorios porque era selva, tenías que peleárselo a los indios y el rey, mientras vos te lo ganaras, te lo daba. Vos te ganabas un gran territorio, traías a los negros ahí y ahí los negros se encargaban de producir todo lo que necesitaban para la producción de azúcar. Incluso su propia comida, su propia ropa. Tenían ovejas, tenían algodón en algunos casos, tejían su propia ropa, sobre todo de la lana, ¿no es cierto? Sí. Se autoabastecían los negros por su cuenta. Entonces en realidad no te salía nada. Y no hay un desarrollo ni de ciudades ni de otras producciones alrededor, mayormente. El panorama de esas zonas había grandes extensiones de las grandes plantaciones que además tenían ingenios. El ingenio es donde se transforma la caña en azúcar. En azúcar. Para llevar el azúcar directamente a Europa, que es más chica, digamos, más fácil de transportar. Y alrededor de esto había plantaciones más pequeñas que le vendían a estos ingenios por menos dinero, digamos, las producciones locales, incluidas a veces las de algunos esclavizados o ex esclavizados, que con esta brecha campesina que yo les comentaba, que producían su propia comida, cuando les sobraban las vendían, y en algunos casos no era la norma, pero en Se algunos iban casos convirtiendo en propietarios. podían comprar su propia libertad y se iban remando río arriba, se buscaban una tierrita, compraban 5 o 6 esclavizados y ahí trabajaban ellos y le vendían a los ingenios. Ahora, hay una contracara de esta producción esclavista, de este modo, de este sistema que se difunde en toda la costa tropical de América, la costa atlántica, entre los trópicos en América, que son las sociedades cimarronas. Cimarrón se le decía en un principio el ganado que se escapaba, que hemos hablado cuando hablamos del gaucho, el ganado cimarrón, y bueno, le van a empezar a decir cimarrones también a los negros que se escapaban de las plantaciones. Y que en algunos casos van a conformar sus propias comunidades al interior de la selva. Todo esto en Brasil. No, todo esto desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Brasil. Todo el tenemos Caribe. todo el Caribe. Todo el Caribe. Tenemos estas comunidades cimarronas. De hecho, hay Puerto Rico, Puerto Panamá. Rico, Cuba. En Iban Cuba. viajando por todos lados, iban escapando. Al año, o sea, a los meses del primer cargamento de negros, a principios del 1500, ya tenemos noticia de los primeros poblados de negros que se habían escapado y los habían armado al interior de Cuba en ese momento. Después, por ejemplo, en Colombia, estas sociedades en la América española se van a llamar palenques, van a ser los palenques. En Colombia se formó uno en 1601, el palenque de San Basilio, que después de muchas tensiones y guerras con los pobladores locales, en 1691 firmaron un acuerdo con el Estado español, con el gobierno en ese momento de Colombia, el gobierno español, ¿verdad? Y nada, empezaron a haber comercio y convivencia y hoy por hoy sigue siendo la comunidad afroamericana más antigua de estos palenques o de estos esclavos cimarrones. Mirá. Todavía hoy está la comunidad y reconoce sus Sí. orígenes en ese De hecho, palenque. están los En ese sombreros de momento. palenque, ¿viste?
Ajá, no sabía eso. Sí, tienen como, hacen unos sombreros que son de ahí del Palenque, cumbia, todo. Claro, sí. Es lo más. Es mi sueño ir al Palenque. Es como una comunidad ubicada desde al fines de 1600, principios de 1700. La comunidad es del 1601. Cuando vos mencionabas la forma de producción, yo decía 500 años después, el ingenio Ledesma produce bastante igual. Sí. En Sí, Jujuy, sí, en Salta y en Tucumán acá, después llega, ¿no? Claro, por eso. ¿Cómo Por ahí llega? es una de las producciones que menos se ha tecnificado. Está bien, los ingenios modernos son industriales, son máquinas. Pero el proceso no cambia porque es muy simple. Molés la caña de azúcar, mezclas eso con agua, después evaporas el agua y te queda el azúcar. Tremendo. Ahora se mide todo, hay toda una serie de cuestiones químicas por medio, pero en realidad Todo esto no es tan para distinto. Palmares. Es más, con el machete. Todo esto para llegar a Palmares. Allá los portugueses a estos palenques les van a llamar quilombos, que viene del bantú, quimbombo, que significa asentamiento. De ahí que nosotros después hemos adoptado también la palabra quilombo. Quilombo. ¿Qué pasa en Brasil? En esta zona de Pernambuco se forma el palenque o el quilombo más grande del que tenemos noticias acá en América, que llegó y que se va a mantener durante más de 100 años como un reino independiente, porque de última San Basilio termina pactando con las autoridades españolas y se somete al sistema colonial. negocian. Les reconocen la libertad. En este caso, vamos a ver que a principios del 1600 empiezan a llegar las primeras noticias de los negros que se iban asentando en la selva, que se iban escapando de las plantaciones. Hacia 1630 hay un conflicto con Holanda, que Holanda va a empezar a conquistar esa región de Brasil, todo lo que es el norte de Brasil se los va a arrebatar a los portugueses. Y en este arrebato y en esta incursión armada de los holandeses, que en realidad no van a expulsar a los portugueses a ocupar su lugar, sino que van a someter a los productores portugueses locales, va a haber muchas rebeliones de esclavos y muchos esclavos que se van a ir para la selva, a esta región. En 1600 y pico, en 1600 creo que 7, 8, comienzan las primeras noticias en lo que se llama la Serra dos Palmares. La Serra do Barriga, que estaba en una región de palmares. Palmares es una región donde hay palmeras. Hay muchos palmares en Brasil y en otras partes. Incluso acá está el Palmar en Entre Ríos. Era una región de palmeras. Puntualmente estaban en lo que es una parte serrana, una sierra de 800 metros de altura, que era muy difícil de incursionar. En general, estos palenques, estos quilombos, van a estar todo el tiempo asediados por las autoridades españolas o portuguesas, tratando de recuperar negros para las plantaciones. Entonces estaban en lugares súper complicados, había desfiladeros muy, muy cerrados para poder llegar, o lugares donde se hacían cañadones que se cerraban y desde arriba les podían tirar piedras. También ponían estacas afiladas, como los vietnamitas después en la guerra contra Estados Unidos, hacían pozos con estacas afiladas y los tapaban y la gente que caía ahí se O sea, ensartaba. tenían claro el concepto de estar libre, de no estar Absolutamente. sometido. Sí, no, y que tenían que defenderse mucho porque realmente estaban todo el tiempo asediados. Es más, en Brasil, el único otro palenque o quilombo que dura mucho va a ser de 25 años y el resto no van a durar más de 2 años. Claro, los desarman ahí nomás. Ahí nomás los van a desarmar. ¿Qué pasa con Palmares acá? Que durante la invasión holandesa a Brasil se va a armar un desbarajuste y muchos negros van a huir a la selva. Entonces ahí van a empezar a crecer. En un momento, los holandeses van a hacer una incursión a la zona de Palmares, justamente para tratar de someterlos, y se encuentran primero con varios mocambos. O sea, estos palmares, este quilombo, estaba compuesto por distintos mocambos que eran distintos poblados. Cada mocambo era un poblado al interior del reino. Tenían una organización monárquica, pero aparentemente el rey tenía como una especie de elección. Estos quilombos están conformados en un principio con esclavizados africanos que se escapan en los primeros días o las primeras horas apenas llegaban. Por ejemplo, nosotros tras la sierra es un lugar donde muchos cimarrones vinieron, muchos negros escapados se vinieron a vivir, pero ya eran negros que hacían más tiempo en general, porque acá los esclavos los traían ya de Brasil, más tiempo sometidos, y cuando más o menos agarraban la cultura local,
en vez de irse a estos reinos, se terminaban insertando en las poblaciones como negros libres. Entonces acá no llegaron a constituir una sociedad con un sistema político propio, sino que, si bien hubo muchos negros y marrones, se insertaron en la sociedad colonial. Un si pasa, pasa. Exactamente, y pasaba. Tengo para que tomes un mate ahí. Mientras tanto te leo mensajes. Bueno, Dice, el tema de la frontera es solo de los paneles solares y en la Antártida. En la Antártida dice, o es algo más empujado. Andás a ver por quién. Ahora enseguida Bueno, volvemos eso a Chile. después Después volvemos. sigamos, sí, por eso. Pero ahí Sí. quedaron ahí. Mantengamos ahí lo de, Dale, lo de seguí, Palmares. perdón. sí, está bien. Bueno, Entonces cuando se mantienen como reino durante 100 años. Durante 100 años. Ya cuando ingresan los portugueses hacia 1640, van a descubrir 2 mocambos, 2 poblados grandes y después un montón de poblados chiquititos. Y en ellos van a ver que tenían agricultura, tenían ganadería, habían empezado a desarrollar la metalurgia. Es muy interesante porque también se van a mencionar muchos casos de mestizaje con indígenas y también con blancos al interior de estos palmares, que se van a ir a vivir ahí. Y se va a dar una conjunción bastante particular entre el conocimiento de los indígenas de lo que era la geografía y los frutos y la naturaleza de la región con las técnicas agrícolas que traían los negros de África, más lo que algo veían también de las técnicas europeas. Entonces eso le da a Palmares, digamos, un crecimiento muy importante. Bueno, siguen los... Sí. 2 preguntas, profe. Los nacidos y criados en Palmares mismos, Sí. ¿no? ¿Cómo hay algún tipo de referencia, dato, información vinculado a sus dioses, a sus creencias, a sus Más o menos. En realidad hay muy poca información del interior de Palmares. No hay documentos, salvo los que elaboraban las autoridades holandesas o portuguesas cuando hacían las incursiones. Pero sí sabemos que como tienen un componente muy fuerte de africano recién llegado, en general las religiones tenían que ver con África. Pasa que también no eran todos de la misma región, no eran todos conocidos. Entonces se van a mezclar lenguas, se van a mezclar tradiciones, pero sí vamos a ver tradiciones políticas y culturales africanas, simbiotizadas, ¿no es cierto? O sea, un poco mezcladas entre sí de las distintas regiones africanas, más algunas cuestiones de acá, pero la religión va a ser africana seguramente. Vamos a ver que también tenían un intenso contacto con los moradores, con los pobres, no con los grandes ingenios, sino con los pobres de la zona, que tenían pequeñas plantaciones, con los comerciantes, comerciaban mucho de Palmares con algunos comerciantes de estos. Palmares va a tener una extensión de 200 y pico kilómetros. Y sí. entiendo se habrán constituido también como una pequeña milicia, un pequeño Y ejército tenían dedicado a eso. sí, más que pequeño, tenían un ejército importante, porque además lo que más les molestaba de Palmares era que sistemáticamente salían a hacer razias a las plantaciones. Cada tanto te caían los negros a asaltar las plantaciones y a Y se liberar llevaban negros. negros. ¿Por qué? Porque estos negros que se llevaban eran esclavizados en Palmares. Ah, no eran libres. No en eran Palmares. libres, no en un principio. Eran esclavos y aparentemente al servicio del rey o de la aristocracia local, que tenía una raíz muy fuerte africana. De hecho, uno de los últimos reyes que vamos a conocer, que es Ganga Zumba, era hijo de una princesa africana muy importante en África y por eso acá hereda esa... ¿Y africana, africano de dónde? de la zona De África. de África Central, de la zona por ahí de Ghana. El bantú es una familia lingüística, pero muchos de los que estaban ahí tenían lenguas bantúes y ahí empieza a aparecer algunas de estas palabras. Quilombo viene del O sea, bantú. de la selva, del desierto, De la selva, la cosa de África selvática. Central, de la parte más selvática de África. Por eso en estas selvas también ellos se encuentran. Claro. Todo esto fue antes de llegar a Buenos Aires con los esclavos y todo eso. Poneme en tiempo y espacio. 1700. Al mismo tiempo Buenos Aires estaba surgiendo en ese momento. Había surgido hacía poquito. Buenos Aires era una pequeña Bien, aldea. bien. Y a medida que y esto se desarrolla durante casi 100 años. Estos esclavizados que llevaban a Palmares cuando hacían las razias por las plantaciones, para liberarse tenían que traer otro esclavo. Entonces en la próxima racia
salían ellos. No. Los iban entrenando y todo, y de esa manera conseguían su libertad. Muy Pero bueno. no se traían esclavos personales, los esclavos estaban más bien al servicio del Estado. Eran más bien como una fuerza de trabajo pública. Y vivían con otra libertad adentro, ¿no es cierto? Se podían casar. Ahora, eran monarquías, eran muy rígidas, tenían ahí como un sesgo autoritario importante también. Por eso te digo, eran Común entre en toda la época, Pero- sí, no había democracia en esa Y época. la radio, el radio, o sea, la manzana, rodeada por portugueses, holandeses, españoles, ingleses. Tupí guaraníes, arahuacos del otro lado, estaban al medio. Estaban al medio, por eso te digo, tienen la Estaban en manzana medio. rodeada por todos lados. Claro, pero los enemigos no eran tanto los moradores portugueses de la zona ni los indígenas, sino los dueños de las grandes plantaciones que estaban en Portugal y que se habían afectados por estas racias. No iban a las pequeñas plantaciones, iban a las grandes plantaciones a recuperar Arraciar. esclavos. Cuando expulsan a los portugueses... Tengo perdón. ganas de que Sí, no sí. me cuentes la caída, pero Y hay que sucede. contarla Pero la yo quiero caída. llegar a la en algún caída. momento. Porque está re buena la historia, pero sí, ¿cómo es la caída? La caída es así. Maldito. Los portugueses expulsan, no el Estado de Portugal, sino los mismos moradores se organizan y expulsan a los holandeses. Y en esto, de alguna manera, Palmares colabora, ¿sí?, en esta expulsión de los holandeses, y hacia finales del 1600, hacia 1678, entran en relaciones el gobernador portugués con Ganga Zumba, que era el rey de Palmares en ese momento, y gobernante de Palmares, con la idea de que se asienten en territorios portugueses y se les iba a dar la libertad a todos los negros nacidos en Palmares, pero los que habían sido rescatados de las plantaciones tenían que volver al sistema de esclavitud. Ganga Zumba lo acepta, le dan tierras para asentarse, él se mueve con una parte de la población, pero acá aparece otro personaje que hoy es muy reivindicado, que es Zumbí, que era un sobrino, nieto de esta reina africana tan importante. Ajá. Zumbí era nacido en Palmares, había sido capturado, porque los portugueses también cada tanto hacían incursiones para llevar negros para las plantaciones, había sido capturado por los portugueses a los 5 o 6 años de edad, a los 15 se escapa, se vuelve, se había transformado en un líder guerrero muy importante, era en realidad el jefe del ejército de Palmares, su tío Ganga Zumba era el líder político y Zumbí estaba a cargo del ejército. Zumbí. Zumbí. Bueno, hay muchas cuestiones en torno a esto. Por ejemplo, ¿Zumbí con S o con Z? con Z. Con Z. Zumbí. Zumbí. Zumbí, que significa Y se revela a su tío. como sustantivo, zumbí significa espíritu, pero como adjetivo significa inmortal. Entonces se pensaba que Zumbí era inmortal. Era un gran guerrero, de hecho. Era el dios de ellos. No, era una persona, pero estaba ahí al borde. Después sí, se lo va a asociar con los orishás y con esos dioses. Zumbí era un gran guerrero, incluso cuando los portugueses una vuelta habían tomado Macaco, que era la capital donde vivía Ganga Zumba, la ciudad más importante. Zumbí en un contraataque los expulsa y los saca sonando. Ya para este momento, Palmares tenía entre 20.000 y 40.000 habitantes. Estos mocambos, estos poblados, los grandes, ya no eran 2, sino 9 o 10 grandes poblados, más otras pequeñas aldeas todo alrededor, donde se practicaba agricultura, bueno, como dijimos, todas estas cuestiones. Zumbí no acepta la sumisión de su tío y Ganga Zumba se va con parte del reino, de la comunidad, a vivir a las tierras que los portugueses le habían dado. A los 2 años aparece asesinado, aparentemente por un adepto a Zumbí. Zumbí no acepta esto, se queda defendiendo Palenque, y cuando muere su tío, los negros de vuelta se abroquelan en torno a él. Y acá, como Zumbí ya era irreductible, se plantea una lucha a muerte. Van a traer bandeirantes paulistas, que eran cazadores de indios para vender en las plantaciones en el sur de Brasil, forajidos de la peor calaña. De hecho, muchos moradores se quejan de estos bandeirantes porque, aparte de ir contra los negros del quilombo, también asaltaban granjas de la zona, hacían desmanes, violaban mujeres, de la peor calaña. Sí, totalmente. Pero tipos muy rudos, y estuvieron durante 2 años atacando sistemáticamente a Palmares.
hasta que finalmente hacia 1594 consiguen desplazar a Zumbí de la parte más importante, ya queda como que convoca a los maleantes sería, no es... es el gobernador de Portugal. Es el gobernador de Portugal, no es Zumbí. No es Zumbí, son contra Zumbí estos maleantes. O sea, no es Zumbí el que plantea la lucha a muerte, sino los portugueses. Dicen, Sino bueno, los ya portugueses. murió el rey, murió Ganga, vamos por todo ahora. Claro, o sea, Ganga, lo que habían hecho con Ganga era un acuerdo para que se asentaran en terreno y obedeciesen al rey de Portugal. Zumbí eso no lo acepta. Entonces sigue como seguía Palmares antes, con una independencia. Ya a cargo de no un nacido en África, sino un nacido acá en América. Zumbí había nacido en Palmares, era un palmareño de nacimiento. Bueno, finalmente estos tipos terminan arrasando con Palmares, capturando muchos negros para venderlos en las plantaciones. Ese era sobre todo la recompensa, lo que pudiesen sacar de los negros que capturaran. Van a avanzar sobre poblados que estaban todos rodeados por empalizadas, muy defendidos, pero bueno, después de mucha lucha y mucha guerra terminan sometiendo a Palmares y terminan cazando a Zumbí hacia 1595. Acá dice, en Aedo también tenemos negros, dice, tenemos un gran mocambo. En Aedo, en Buenos Aires. Seguí. Bueno, el 20, a Zumbí cuando lo encuentran no lo pueden atrapar, termina peleando hasta que lo matan, le clavan un cuchillo, sigue peleando hasta que uno lo puede agarrar y le corta el cuello y lo degüella. Y ordenan clavar la cabeza en una plaza para que se vea que no era inmortal, porque lo que se pensaba de Zumbí, lo que los negros pensaban era que era inmortal. Así todo, hasta 1710 siguieron estos bandeirantes peleando ya en los reductos más chiquitos de resistencia y terminan acabando con Palmares y con este reino que durante 100 años se dio a una justicia propia, muy parecido a lo de África, ¿no es cierto? A la producción y eso. Pero bueno, en 1995 el Estado brasileño reconoce el 20 de noviembre, el día en que lo matan a Zumbí, como el Día Nacional de la Conciencia Negra. Y desde entonces cada vez más Zumbí es recordado y reivindicado como justamente un adalid de la libertad de los negros y alguien que peleó y que nunca se redujo a los blancos. Muy bueno. Dice, muy interesante la charla, muy interesante el tema. Y Miguel de Güemes dice, ¿qué pasó? Bueno, lo tenemos después para la clase que viene. Para la clase que viene. De Pero Güemes habíamos hablado el año pasado. hablamos bastante. Claro, hablamos un montón. Sí. Escúchame, Sí. pará. Vamos con las preguntas que ya el tema está ahí. ¿Zumbí se convierte en remera? ¿Se convierte en estampa durante el siglo XX y Sí. es reconocido en el 95 recién? Sí. ¿O es reconocido por el Estado y después aparece dentro de la historia y de la cultura brasilera? No. En realidad primero, o sea, Palmares va a llamar la atención de los historiadores portugueses desde 1840. Ya tiene como una tradición historiográfica grande, lo que no hay son muchos documentos, pero sí se sabía y sí se viene estudiando. Entonces Zumbí, y justamente por contraposición a su tío que había acordado con el gobernador portugués, fue el símbolo de la resistencia a partir de que se empieza a saber de su existencia y a partir de que los negros empiezan a tener también más participación en la sociedad. Eso va creciendo, sobre todo después de 1930, 1940, cuando empiezan también a acceder a la educación y a tener, digamos, una conciencia propia. Y en el 95 ya finalmente es en realidad un proceso de lucha y de reclamo, lo que lleva a Zumbí a que el Estado lo reconozca. No es que el Estado dice, mirá, busquemos uno y lo reconozcamos, Claro, sino algo parecido a Güemes, ya para meterlo en el medio, ¿no? Como que estaba en el inconsciente colectivo, estaba presente, pero no en la historia oficial. Exactamente. Acá tengo otra pregunta, no la entiendo muy bien. Dice, pregúntale por qué no tenemos argentinos de raza negra antes de 1990. ¿Se entiende? Yo no la Sí, entiendo. se entiende. Uruguay y Brasil, ¿sí? Pone. Bueno, a ver, hay varias cuestiones. El profe entiende todo. Sí, o sea, después de 1990, porque en los 90 comienza la inmigración de Cabo Verde, Senegal. 1890. No, 1990. No, los senegaleses que están vendiendo en las plazas. Bien, eso claro, se refiere con argentinos de raza Ah. negra. A ver, pasan dos cuestiones. Primero, en las zonas de plantación, la población de africana o afrodescendiente directa era entre el 90 y el 95%.
En nuestra zona, por ejemplo, hacia finales del siglo XVIII teníamos una población afrodescendiente de un 50 y pico %. Entonces, en realidad, acá se va a dar mucho más el mestizaje. Y no solo eso, acá también vamos a tener, a partir de mediados del siglo XIX, lo que se llama un proceso de blanqueo de la población a través de los censos. Es decir, se borra o se saca la categoría de negro, de pardo, como en la primera mitad del siglo XIX se preguntaba y se consignaba en los censos. Entonces ya empezamos a ser todos ciudadanos sin consignar el color, entonces se supone que somos todos blancos. Pero en realidad, acá hay un componente muy alto de afrodescendientes. Pasa que, bueno, si vos tenés un 50% de africanos, lo genético va a ser la mitad. Cuando vos tenés un 90 o 95% de genes africanos, y bueno, o sea, la descendencia va a ser negra, claro, muy negra. Desde la República de Mataderos dice, es muy interesante el tema. Estuve en Palenque, en México, y ahora entiendo un poco más. No hay fronteras, profe, abrazo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, desde nos estás escuchando de Matadero. Mirá, un beso Chicago. Grande. Che. Jackie Ramallo también ahí conectada. Muy un bien. montón de gente. Palmeiras, ¿tiene algo que ver? El Palmeiras. El Palmeiras con el estado de Palmares. No sé exactamente, Palmares está en lo que hoy es el estado de Alagoas y ahí hay una representación, sí, bien nordeste brasileño. Nordeste brasileño. Volvemos a lo mismo. Palmares es un lugar con palmeras y había muchos lugares así en Brasil y todo lo que es nuestro litoral. Entonces, en realidad había varios palmares. Este se hizo famoso por el reino negro que había en el lugar. Pero no sé si Palmeiras tiene una cuestión directa con eso. Me cuesta, ahí es donde entro en estas cuestiones de, bueno, ¿cuál es la historia, no? ¿Cómo se crea esa identidad? Porque, bueno, si bien la argentinidad de alguna manera se identifica desde el puerto y querramos o no, mucho de nuestra argentinidad está constituida desde la Europa, desde Sarmiento, desde Mitre. Digo, aunque no nos guste, es eso mucho de lo que somos, ¿no? Es medio bostera, es medio tiene esa característica. En Brasil me da la sensación de que hay una nación, una identidad nacional mucho menos profunda, mucho más pandita en algunos casos, que habilita a que justamente no haya habido una raigambre así como cultural muy fuerte, sino que es como un montón de culturas. En ese crisol de razas, en ese crisol que plantea la identidad brasilera, que también hablar otro idioma y toda la bola, me da siempre la tentación de pensar cuál es mejor, ¿no? Cuáles formas son las más saludables para una convivencia armónica. Sí, la bajada de línea de Roca, Mitre, Sarmiento y toda la pelota europea, o esta cosa más anárquica en donde se permitieron reinos de 100 años adentro de una comunidad como Brasil, sí, en un país gigante, ¿no? Bueno, a ver, se permitieron porque no los pudieron eliminar antes. Bueno, se lo permitió la historia, se lo permitió la identidad. Sí, totalmente. Bueno, acá tenemos una historia parecida, si querés algún día la traemos acá, que es la resistencia de los calchaquíes en el noroeste argentino. Ajá. Vos fíjate que, por ejemplo, Santiago del Estero se funda en 1553, Tucumán 1565 y Catamarca 1683. 100 años después. 100 años después. Y estás ahí a unos cientos de kilómetros, pero sin embargo fue un territorio que defendieron a muerte. Hay un par de historias interesantes ahí. Aparece un andaluz que se decía descendientes de incas al final. Algún día vamos a ir a eso. Ahora, con respecto a lo que vos me estás preguntando, yo no sé si desde la historia podemos decir, bueno, esto es mejor o esto es peor, porque también coincide con el pensamiento y el posicionamiento ideológico de cada uno. A mí, en lo personal, prefiero las sociedades más plurales. Yo creo que estaría bueno que reconozcamos que en Argentina hay una sociedad plurinacional. Hubo un esfuerzo muy grande de la oligarquía y de las clases dominantes de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo de la primera mitad del siglo XX en construir una nación que en realidad estaba compuesta por un montón de nacionalidades. La nación mapuche, la nación aymara, la nación guaraní, y claro, además los que venían de la nación italiana, la nación española y la nación italiana hasta ahí, eso hablamos hace poco. Pero en eso hubo un éxito del Estado Nacional construyendo una nación.
Posiblemente, pero hasta ahí. Mira, yo hace un tiempo estaba hablando con una amiga historiadora que está metida en todos estos procesos indigenistas y ella lo que me decía es que lo que se está viendo ahora como una posibilidad de hacia dónde nos direccionamos es a una integración del norte de Argentina con las zonas aymara, de lo que es parte de la Patagonia con las zonas mapuche. En realidad se está dando como un movimiento de resignificación de las nacionalidades o las naciones originarias y de integración territorial de estas naciones que habían perdido esos territorios en manos de procesos de conquista que impusieron los estados nacionales. Claro. Y si vos te vas hoy a la Patagonia, que vos has estado y has dicho Bariloche, vos vas a ver que los blancos tienen acento porteño y los morochos tienen acento chileno, porque es el acento mapuche. Y todos han nacido ahí, pero en realidad hay una tradición de conquista y de imposición que yo no sé si realmente se amalgamó como te lo quieren vender por los medios de comunicación y eso. Hubo una presión cultural muy fuerte en el siglo XX. Bueno, a ver, las películas, creo que se lo hemos dicho acá más de una vez, porque aparte hay análisis histórico sobre el tema, las películas de Argentina de los años 60, 70, 80, piénsenlo, cuántos abuelitos italianos que hablaban cocoliche, cuántos abuelitos gallegos había y cuántos abuelitos mapuche había, cuántos abuelitos guaraníes había. Claro, el puerto y la producción de la cultura desde el puerto. Está bien, pero ojo, en un momento en que el puerto se estaba llenando de guaraníes y mapuches que por las migraciones internas a partir de 1930 se fueron asentando en el Gran Buenos Aires. El folclore que nosotros conocemos, más allá de algunos trabajos de rescate de Andrés Chazarreta a principios del siglo XX y eso, se desarrolla sobre todo en Buenos Aires. O sea, Carlos Carabajal no se hace famoso desde Santiago del Estero. Tal cual. Se hace famoso cuando se va a laburar en la construcción a Buenos Aires y ahí empiezan los Carabajal a poder llegar a los circuitos de difusión. Sí. Cuando León Gieco y Santaolalla van en la década del 80 a buscar los folcloristas del interior, Don Sisto Palavesi no atendió una peluquería. Bueno, sin irnos, No vivía de la música, vivía de sin la irnos peluquería. más lejos, la Negra Sosa, cuando por primera vez subió al Cosquín a cantar, dice, ¿quién es esta señora que está acá? Como que tampoco le daban el lugar de ¿Cómo se puede trasladar ese conocimiento? Y con esto sí cerramos, es una hora, si estamos charlando. ¿Y ¿Cómo qué? se puede cerrar este conocimiento a aplicarlo a el pago chico? Todo este conocimiento a la convivencia, a la convivencia desordenada u ordenada, desde bajada de línea o no, a esta cuestión de estas pequeñas tribus que tenemos en lo que es Tras la Sierra, en lo que es Las Rosas puntualmente No, también, y al ¿no? terminar que Milei esté con Boric ahí discutiendo. Tan dividida, pero no, en el pago chico acá, ¿no? En Tras la Sierra, en Las Rosas. Ah, los nacidos y criados y los que vinieron en Chevalá. Los venidos con una identidad, los venidos con otra identidad, cuando no hay un reconocimiento, o sea, ¿cómo eso lo ubicás dentro de un plano histórico? A ver, no sé si respondo bien a la pregunta, pero a mí me parece que en esta situación, que coincido con vos, tenemos como distintas tradiciones familiares asentadas acá en la región. Yo creo que hay dos cosas que son importantes, muy importantes. Una es el respeto por las tradiciones de cada quien y no querer imponer que el que viene de afuera y teóricamente trae la civilización quiere imponer esa civilización localmente, cuando en realidad acá quizás las costumbres sean otras. Me escuchaba hace unos días una entrevista a los Weinbaum, ¿viste? Los de MDQ, que estuvieron en África, no sé con qué tribu, decía, y le hacía entrevistador, era una tribu primitiva, y dice, más o menos, el primitivo éramos nosotros, que si ellos no estaban, no vivíamos. Claro. Tiene una cultura totalmente adaptada a eso, no es primitiva, dice. Y acá pasa lo mismo, ¿no es cierto? Acá por ahí nos quieren venir a vender el progreso y no sé qué, y no sé si están así. Acá hay una cultura local fuerte y con tradiciones muy fuertes. Entonces yo creo que hay que respetar esas tradiciones propias, mantenerlas si uno quiere o no, pero sobre todo no discriminar a los otros grupos o no establecer diferencias con los otros grupos, porque acá el problema es cuando yo quiero que esa tradición no solo se sostenga, yo sostenerla, sino que no se mezcle con la otra. Pero ahí se plantea una disputa de intereses fuerte que quiere ver incluso hablábamos con Emmerich la otra vez, de esto de, bueno, en algún momento había que cerrar la puerta, dice Emmerich, ¿por qué no? Y ahí hay una disputa de intereses bien
crucial que no tiene que ver ni con estados, ni con cosas muy grandes, sino con la vida individual de uno y los suyos. Bueno, pero son dos cosas distintas, porque así vos cerrés la puerta, el crecimiento vegetativo te va a llevar el mismo problema más tarde o más temprano. Ujú. No pasa solo por cerrar la puerta. Quizás sí sea necesario en algún momento, pero ya los que estamos acá. Entonces yo creo que entre los que estamos acá está bueno que cada cual mantenga su tradición si lo desea, pero al no discriminar a las otras tradiciones, nuestra descendencia, nuestros hijos, van a empezar a establecer relaciones intergrupos, que ya las hay, o sea, yo eso lo he visto Sí, en los obvio, últimos vos 20 más años. sobre todo, claro, en la Claro, escuela. en la escuela todavía. Entonces, Y- en 2 o 3 generaciones ya vas a tener una cultura más o menos común. Lo importante es no tratar de imponer una por sobre las demás. Y en el tiempo presente, que no es ni en el hoy, ¿cuál sería la lógica de la cultura imperante? Es este quilombo que hay hoy, sería de un montón de culturas imperantes. No, yo creo que o sea, no es la lógica este quilombo que hay hoy, sino que en realidad la lógica va más por el lado de la homogeneización a partir de Internet y la globalización y todo eso. Más allá de las tradiciones de cada uno, todos terminamos adoptando cuestiones que vemos por televisión. Yo creo que son los medios de comunicación los que establecen esta cultura común, no sé si la imponen, pero sí por lo menos la publicitan, la proponen. Y con esta cuestión de que, por ejemplo, Netflix vaya haciendo producciones en Argentina, en, no sé, Dinamarca, en cada lado, y bueno, Netflix, si bien permite ciertos tintes locales, esos tintes locales siempre están dentro de un concepto globalizado para que los que hayan hecho División Palermo acá, poner en Argentina, que tiene una cuestión de argentinidad, también puedan ver esa serie en Dinamarca, o en Suecia, o en España, o en donde sea, Y entenderla. y entenderla. Acá también teníamos el Macondo, acá en frente a Juancito. Acá teníamos el Macondo. Le mandamos un beso. Muy- Profe, en Avellaneda hay una gran comunidad coveverdiana, perfectamente integrada, y hay planes en el lugar en los cuales se los tiene muy en cuenta por el gran compromiso que tomaron con el lugar. Gracias, Nico. Siempre los poderes hegemónicos son los artífices de las grandes matanzas, exterminio e injusticias. Está visto y la historia lo describe perfectamente. Genial, Nico, tus crónicas muy, muy buenas. Bueno, esto Muchas es lo que nos gracias. están llegando a través de los oyentes y oyentas que nos escuchan por www.comechingones.com.ar. Te están viendo, Nico, ahí. Saluda Muchas- a todos los que te están Saluda a escribiendo todos. y Y gracias diciendo por los muy conceptos. buena la columna desde Matadero, desde Avellaneda y desde Tras la Sierra también. Hora Buenísimo. completa. Muchas Nos gracias, vamos Nico. con la Nico. brigada, Nos vemos. la brigada Cola, que está como loca. Sí. Placer enorme. Nos vemos en 15 días. Igualmente, nos vemos en 15 días, así será. Muy bueno, Nico, muy Muchas gracias, bueno. muchas Todo gracias. explotó el celular, me está peque, explotar. Bueno, Nosotros nos vamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, con el disco Civilización de Los Piojos y el tema de corte de ese mismo disco, que también se llama Civilización. Civilización, y ya venimos. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los 4 jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización.
está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador era que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mis volador era que vos. Cosas de la civilización. De la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza